Trabajo final de historia. Empecemos por la década de 1945. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias.
la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. Tercer mundo, en pueblos de Asia, África y América Latina. Empecemos con esta larga historia. Países del tercer mundo. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se formó un conflicto entre dos de los países vencedores, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Este conflicto duró más de 9 lustros, para ser más exactos, 46 años, el cual consistió en un debate ideológico enfocado a la diferencia de ideas entre el polo oriental y el polo occidental. Pero hoy día no hablaremos de esto, sino que de las colonias tercermundistas de África, Argelia y Sudáfrica. Argelia fue una de las principales colonias francesas y Sudáfrica, a su vez, de Inglaterra. Ambos países tenían un objetivo en común, la expansión territorial. Argelia fue oficialmente colonizada por Francia en 1830 y liberado el 1 de noviembre de 1954. Por su parte, Sudáfrica fue colonizada por Inglaterra el 6 de abril de 1652 y liberada el 31 de mayo de 1910. El 6 de abril de 1652, Jan van Riebeeck estableció un puesto de avituallamiento en el Cabo de Buena Esperanza para la Compañía de Neandertales. Estas colonias se fueron extendiendo, lo cual provocó las llamadas Guerras de Frontera del Cabo. Los holandeses declararon la bancarrota y los británicos se anexionaron a las colonias del Cabo y se definió completamente la esclavitud en 1833. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses reconocen el derecho del pueblo de la colonia a elegir sus autoridades locales. Para asegurar su continuidad en el gobierno, en 1948 los blancos prohibieron a los negros a participar de las elecciones y aplicaron el apartheid. ¿Qué es? Fue un fenómeno de resistencia armada que marca su inicio oficialmente en 1948 y su término es simultáneo a la Guerra Fría en 1991. Argelia estuvo bajo dominio francés desde 1830 hasta 1962, siendo así la colonia francesa con más tiempo durado. Argelia fue dividida en tres, formó parte de la metrópoli francesa y gracias a esto vino muchos inmigrantes desde distintos lugares, como España, Francia, Italia, etc. En 1865, el 14 de julio, Napoleón III concede la nacionalidad francesa a los argelianos. Luego, en 1870, el 24 de octubre para ser más exacto, se declaró un decreto de asimismo a la ciudadanía. En resumen, los judíos fueron excluidos de su religión.
Francia trae numerosos colonos para explotar los recursos de Argelia y así lanzar la máquina económica del Imperio francés. Además, producto de la guerra franco-prusiana, vino mucha gente a Argelia. Hubo un modelo único hasta 1988. Primero, tenemos el Frente Islámico de Salvación, más conocido como FIS, y segundo, tenemos como contrincante a los militares. Obviamente, por votación popular, ganó la FIS. A los militares no les gustó nada esta idea, y pelearon. Murió mucha gente por parte de la FIS. Tiempo después, Turquía presentó una acusación internacional contra Francia, acusándolo de genocidio. Francia firmó los acuerdos de Evian con el Frente de Liberación Nacional, más conocido como FLN. Argelia oficialmente es libre en 1962. La Revolución China. Vamos a entrar un poco en marco de la historia. Empecemos con esta larga historia. Quédate ahí, no te vayas. ¿Qué fue de esta revolución? Bueno, debemos decir que se conoce como la Revolución China de 1949 a la Revolución Comunista China al final de la Guerra Civil China. Este conflicto, iniciado en 1927, enfrentó a los nacionalistas chinos de Kuomintang, guiados por el generalísimo Chiang Kai-shek, con los partidarios del Partido Comunista Chino liderados por Mao Zedong. También decir que las negociaciones que intentaban impedir que la guerra civil se reanudase fracasaron después de varios años de lucha. Las fuerzas comunistas se hicieron con el conflicto del país, exiliando a los nacionalistas a la isla de Taiwán. Y por último decir que el 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China, cuya existencia y régimen socialista del gobierno perduran hasta el día de hoy. Sigamos hablando un poco más sobre esta revolución china, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar, decir que la desigualdad social del Imperio Chino es una de las causas. Bajo el poder de la última gran dinastía, la brecha social existente entre los habitantes, sobre todo los campesinos, era extremadamente muy amplia. También decir que el colonialismo y la pérdida del territorio es otra causa. La dinastía Qing, la última al poder, demostró una notable ineficacia cuando se trató del resguardo de los territorios de China, perdiendo a Taiwán y a Manchuria. Otra de las causas son los conflictos internos, las guerras del opio en las cuales China se vio claramente humillada frente a los principales imperios y potencias del siglo XIX como lo fue Inglaterra, trajo un deseo de establecerse como una nación de gran fuerza. Por ende, comenzó a gestarse este deseo en las próximas generaciones. Y la última causa a mencionar es la expansión del comunismo, la consolidación de las ideas comunistas en algunos territorios de Europa del Este como Rusia, comenzó a extenderse hasta los territorios asiáticos, así como el rechazo hacia el sistema occidental que se manifestaba en los Estados Unidos y sus principales aliados europeos. Sigamos hablando sobre esta revolución china, particularmente sobre sus etapas, comenzando con el fin de las negociaciones de paz en 1946. Bueno, decir que esta primera etapa la reanuda la Guerra Civil China, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y la Unión Soviética por mediar entre las partes y lograr un gobierno mixto que les impidiera tener que enfrentarse entre sí, dado que los soviéticos habían apoyado abiertamente a los revolucionarios chinos. También decir que los vientos bipolares de la Guerra Fría ya podían respirarse en la región, a medida que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se disputaban el área de influencia china. Continuemos con la siguiente etapa de la ofensiva nacionalista entre 1946 y 47. Bueno, decir que el primer movimiento posterior a la ruptura de las negociaciones fue de los nacionalistas, que invadieron Manchuria y el norte chino, apoderándose de 165 ciudades, a pesar de las protestas de los estadounidenses que llegaron incluso a suspender la venta de armamento al gobierno chino durante 10 meses. Posteriormente, a finales del mismo año, la Asamblea Nacional China proclamó una constitución democrática sin que participara en ello representación alguna de los comunistas. La superioridad militar de los nacionalistas duró hasta abril de 1947, cuando los intentos por aplastar al adversario fracasaron y su ofensiva finalmente se detuvo.
Continuemos con la siguiente etapa. Nos referimos a la etapa de la victoria decisiva entre el 48 y el 49. Bueno, en esta etapa, la ofensiva del ejército comunista revierte el curso de la guerra y recupera Manchuria, ocasionándole a sus adversarios casi 500.000 de bajas militares y haciéndose hacia finales de 1948 con todo el noroeste del país. Posteriormente, debilitada su capacidad de reforzar sus posiciones y con la moral por los suelos, los nacionalistas sufrieron una serie de derrotas particularmente significativas, como fueron la batalla de Wai Wei, Lyon, Shen y especialmente la batalla de Sushokzhou. Ya hacia finales de 1948 la situación favorecía abiertamente a los comunistas y el general nacionalista Chiang Kai-shek solicitó reanudar las negociaciones, solicitando el apoyo de las grandes potencias europeas como la Unión Soviética y los Estados Unidos, las cuales todas se negaron. Sigamos con la próxima etapa, es decir, la ofensiva final, en 1949. Bueno, decir que luego de tomar Pekín, la capital imperial de la China, los comunistas tenían ya el plato servido. Luego de un breve e infructífero periodo de negociaciones con los nacionalistas, entraron en abril en Nankín, antigua capital de la República China, y se hicieron con el control pleno del país. Posteriormente, el 1 de octubre proclamaban la nueva República Comunista y sus enemigos se refugiaban en la isla de Taiwán, esperando durante años un ataque comunista. Sigamos hablando sobre esta revolución china, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias, decir que la victoria comunista en el conflicto chino tuvo la consecuencia de erradicar la república existente y obligar a sus representantes al exilio. Por su parte, las tropas de Mao Zedong se hacían con el poder político y anunciaban la creación de la República Popular China. También decir que este nuevo estado era de filiación comunista y autoritaria, donde Mao hizo las veces de líder político y espiritual. Con ello, además, se puso fin a la Guerra Civil China y se asentaron las bases para la venidera Revolución Cultural China que dirigió el propio Mao Zedong. Perón en el cargo de Secretaría y de Trabajo y Prevención. Medidas tomadas, acercamientos a las masas trabajadoras. Esta nueva secretaría produjo cambios fundamentales respecto a los gobiernos anteriores, tendientes a establecer una relación más fluida con el movimiento obrero. Para lograr tal objetivo se sancionaron una serie de reformas en la legislación laboral. Las principales medidas fueron el Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejoras las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales. Establecimiento del Seguro Social y la jubilación que benefició a más de 2 millones de personas. La creación de tribunales de trabajo, cuyas sentencias en líneas generales resultaron favorables a las demandas obreras. La fijación de mejoras salariales y establecimiento del aguinaldo para todos los trabajadores. El reconocimiento de las asociaciones profesionales, con las cuales el sindicato obtuvo una mejora sustancial con su posición en pleno jurídico. Esta reforma, impulsada por Perón, trajeron como consecuencia un acercamiento político entre el Estado y el movimiento obrero. Su primer discurso como secretario, el día 2 de diciembre de 1943, deja perfectamente en claro el rumbo de su accionar político. Significado histórico del 17 de octubre de 1945. El 17 de octubre de 1945 no fue una huelga general de masas, con las características de las anteriores, llena de ausencia y manifestaciones protestarias. Fue una gran rebelión popular, con una maciza participación y movilización de las clases trabajadoras, a pesar de que el objetivo de todas ellas era lograr la libertad de Perón y conservar los beneficios obtenidos por los obreros durante su gestión al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión. El peronismo tomaba forma transformándose sin duda alguna en un antes y un después en la historia argentina. La confluencia de diferentes fuerzas políticas y sociales, entre las que se encontraban militares,
empresarios y trabajadores. Había dado forma a este gran movimiento de masas el llamado a conformar una gran alianza social que pusiera coto al comunismo y contuviera a la comunidad nacional. Fracasaría, sin embargo, bajo el formato original diseñado por Perón. Primera presidencia de Perón de 1946 y 1952. La primera presidencia de Perón de 1946 y 1952 se cumplen 72 años del general Perón. Asumirá su primer mandato presidencial. Juan Domingo Perón nace en 1895 en Lobos, Buenos Aires, teniendo 15 años de ingreso al colegio militar, destacándose en el área de deportes desde muy temprano. Para esta época el ejército argentino sufre importantes cambios, se moderniza y modifica la doctrina militar, y el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad comienza a tener mayor peso político. Se denomina primer gobierno de Perón a la gestión de Juan Domingo Perón como presidencia de la nación argentina comprendida entre la asunción del encargo el 4 de junio de 1946, luego de ser elegido como resultado de las elecciones generales del 24 de febrero, hasta su segunda presidencia, luego de vencer en las elecciones presidenciales de 1946. El primer periodo presidencial de Juan Domingo Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952. Entre las acciones más destacadas se encuentran la conformación de un extenso estado de bienestar, con eje en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación Eva Perón. Una amplia redistribución en la riqueza en favor de los sectores más postergados, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, una política de economía que impulsó la industrialización y la nacionalización de sectores básicos de la economía y una política exterior de alianzas sudamericanas apoyada en el principio de la tercera posición. La reforma constitucional de 1949 incorporó los derechos de la segunda generación, tanto laborales como sociales. La reforma constitucional argentina de 1949, también conocida como Constitución de 1949, fue una reforma de la Constitución argentina de 1853, realizada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, desde 1946 a 1952. La reforma se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo social y entre sus principales normas incorporó los derechos de la segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y vicepresidente y la posibilidad de su relación. Los derechos de la segunda generación o derechos económicos, sociales, culturales tienen como objetivo fundamental y garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a los derechos civiles y políticos, de allí que sean también denominados derechos de la segunda generación. Derechos de la segunda generación o derechos económicos y sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicato para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestidos, vivienda y asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho
a cuidados y asistencias especiales. Todas las personas tienen derecho a la educación y sus diversas modalidades. La educación primaria, secundaria, es obligación y es gratuita. La noche de los bastones largos, el 29 de julio de 1966, a un mes de instaurada la dictadura militar autoproclamada Revolución Argentina, el presidente de facto Juan Carlos Onganía firmó el decreto de ley número 16.192, por lo cual se suprima el gobierno tripartito y la autonomía de las universidades nacionales, que regían desde finales de la década de 1950. Además, por dicho decreto se subordinaba a la autoridad de las 8 casas de alto estudio del país del Ministerio de Educación, nombrándolas administradoras o instando-las a renuncia en un lapso de 30 días. Esa misma tarde, el rector de la UBA, Hilario Fernández Long, rechazó las nuevas disposiciones. Él y su equipo de asesores presentaron inmediatamente sus renuncias, en señal de repudio a la medida en 5 facultades: Ciencia, Exacta y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y Letras y Medicina. Grupos de estudiantes y docentes decidieron tomar los edificios. La noche del 29 de julio, el gobierno resolvió el desalojo utilizando la fuerza de seguridad. La Guardia de Infantería de la Policía Federal impulsó violentamente a los miembros de la comunidad académica que habían ocupado los edificios de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Arquitecturas ubicados en la calle de Perú 222, en protesta y en signo de resistencia frente a la disposición de las autoridades del gobierno militar. Se llevaron detenidas a más de un centenar de personas y otras tantas resultaron heridas. El nivel de violencias e impunidad con las que actuaron las fuerzas del Estado impresionaron a la opinión pública y tuvieron repercusiones importantes. Incluso en el exterior, causa de impacto especiales la denuncia publicada en el diario estadounidense The New York Times por el profesor norteamericano Warren Arthur Ambrose, que estaba en ese momento en la Facultad de Ciencias Exactas, donde el desalojo fue especialmente violento. Estos sucesos dieron lugar, entonces, a uno de los episodios más dolorosos de la historia universitaria argentina, la noche de los bastones largos. A lo que pude juntar de que lo que viene ahora es algo bastante duro, así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. ¿Qué medida de corte autoritario toma Onganía apenas asume el gobierno en 1966? En 1966, el ejército al mando del general Juan Carlos Onganía estableció una dominación autoritaria necesaria para suprimir la inflación y restablecer el crecimiento económico. La fuerte resistencia que la sociedad opuso a este programa obligó al gobierno militar a suavizar la situación y acudir a una salida electoral. Aunque en las elecciones del 73 el peronismo volvió al poder, la sociedad ya estaba fracturada y una seria inquietud política persistió durante los 3 años siguientes, hasta que finalmente la Junta Militar, presidida por Jorge Rafael Videla, tomó el poder mediante otro golpe de Estado en junio del 76. ¿Por qué el gobierno de Onganía considera las universidades un foco de subversión? ¿Qué respuesta tuvo de parte de la comunidad educativa de la UBA? 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en Argentina, ocupados por estudiantes, profesores, graduados, en oposición de la decisión del gobierno de facto de invertir las universidades y anular el régimen del gobierno. Uno de los pocos sectores de oposición inicial a la dictadura fueron las universidades, cuyos alumnos y parte importante de los profesores se pronunciaron de inmediato contra el golpe militar. Al mes de haber asumido, Onganía ordenó la intervención de todas las universidades públicas, poniendo fin a su autonomía. La medida provocó la protesta de la comunidad universitaria con la toma de varias facultades. El gobierno reprimió duramente a estudiantes y profesores, en los que en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, se conoció como la Noche de los Bastones Largos, a los utilizados por la política para desalojar las casas de estudio y detener a sus ocupantes. Como resultado, muchos profesores fueron despedidos y otros renunciaron, con sus colegas y en el rechazo del autoritarismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Noche de los Bastones Largos? Si bien el enriquecimiento de la universidad pública y del país tuvo efectos devastadores durante el periodo dictatorial que se abrió en 1976, es indudable que el año 1966
también dejó su huella en la historial de las universidades nacionales. Diversos trabajos ubican en ese año un punto de inflexión de la historia de la UBA en general y de la carrera de psicología en particular. Si bien los grupos de estudios como modalidad de formación no son exclusivos de psicólogos, a este desplazamiento de la formación académica del ámbito público, el ámbito privado, hay que agregarle un espacio de formación que sí es específico de los psicólogos que desean orientar su práctica hacia la clínica o analítica, el análisis personal. Este último siempre se ha realizado en ámbito privado y, por supuesto, de manera arancelada. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, deja tu like, suscríbete a este canal y decime qué te pareció este video a través de los comentarios abajo en la caja de los comentarios. Hasta luego.